tema del día de hoy. Primero que nada, agradeciendo siempre la participación de los maestros esta noche, que en cada fecha vienen sumando, aparte de la participación, se suma a ello pues el interés por aprender, por formarse, ¿no? Ir fortaleciendo esas capacidades que son básicas para el trabajo en el aula. También agradecer a Esencias, Afectiva, Ángel Nazca y Marcobre por la confianza para que yo pueda también esta noche acompañarlos. Bien, el día de hoy vamos a trabajar el tema de promoción de la buena convivencia escolar. Es un tema muy interesante porque nos da apertura a qué acciones nosotros desde la escuela podemos realizar para justamente generar, para promover, ¿no? Siempre en el marco, pues, de los valores, como dice acá, creando o construyendo espacios de respeto y crecimiento. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros como docentes vamos a tener una función, digamos, primordial, ¿no? Sino también con quiénes nos vamos a rodear en la escuela para poder trabajar de una manera articulada. Y vamos a ir conociendo por qué es importante trabajar desde la gestión de la convivencia, con la tutoría, desde la gestión de la convivencia, con toda la comunidad educativa, ¿no? Maestros, estudiantes, padres de familia, y también pues nuestros aliados estratégicos por cada IE, que está plasmado bien en cada plan de TOES, ¿no? Que eso respalda, digamos, las actividades que año a año vamos desarrollando y que vienen desde el PAC, o sea, está desde el plan anual de trabajo de la IE, y ahí tenemos el primer indicio, ¿no? Que en qué fecha y con quiénes nos van a apoyar este año. Y eso mismo se va a ir ubicando pues en el plan TOES junto al diagnóstico, ¿no? Y ya seguramente en algún momento se ha hablado pues de la importancia del diagnóstico por aula también. Entonces, para hablar de convivencia, nosotros tenemos que tener cierta referencia de términos, ¿no? Conocer de qué cosa estamos hablando, por qué nosotros tenemos que promover esta convivencia. ¿Acaso no convivimos bien? ¿Acaso algo está pasando? ¿O sí convivimos bien, pero necesitamos fortalecernos más? ¿Dónde debemos fortalecer? Nosotros como docentes, fortalecer a nuestros estudiantes, a nuestros padres. Podemos trabajarlo nosotros nomás, articular internamente entre los actores internos de la comunidad, porque me ha pasado justo la semana anterior que visité un colegio y no trabajaba con ningún aliado estratégico. Y yo, sorpresa, le digo, pero si eso es parte del trabajo de la convivencia. No, nosotros no necesitamos aliados estratégicos. Obviamente que ahí ha habido pues todo un manejo, una revisión documentaria para poder indicar que se tiene que trabajar así, porque ahí es trabajo de familia y comunidad, que es una estrategia de la tutoría. Entonces, se tiene que, pues, buscar a estas instituciones que pueden brindar un servicio al colegio de alguna manera para todas las líneas de acción que vamos a desarrollar desde la convivencia. Bien, vamos a empezar entonces con la primera diapositiva. Y lo primero es saber qué cosa es pues la convivencia escolar, ¿no? Como les había dicho, ¿es importante, no es importante? Vivimos ejerciendo una buena convivencia, nos falta, no sabemos vivir en convivencia, y para ello tenemos pues una normativa, ¿no? La 004, el Decreto Supremo 004-2018, que nos habla de estos lineamientos, nos indica cómo nosotros debemos trabajar desde las líneas de acción de la convivencia escolar. ¿Y qué es lo que busca la convivencia escolar? ¿Qué es lo que, cuál es su punto destacado de importancia? Es trabajar, como bien dice el concepto, las relaciones humanas al interior de la escuela, ¿no? Y que estas relaciones humanas van a ir desarrollándose bajo un patrón, bajo un orden, como todo en casa, debemos de manejar ciertas normas, ciertas reglas. Entonces eso lo vamos a ir construyendo de manera colectiva, cotidiana y educativa. Entonces esto que nos está indicando de que nosotros debemos poner atención a nuestro primer instrumento
de promoción, que es nuestras normas de convivencia, ¿no? Todo empieza por ahí. Siguiente. Entonces, para respaldar la convivencia tenemos pues todo un marco normativo, ¿no? Un marco normativo que empieza con este decreto supremo, que nos habla de estos lineamientos, ¿no? Y tenemos también acá leyes y resoluciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la ley 29719, que es la ley de convivencia sin violencia en las instituciones educativas, donde se promueve, dice, la designación de un psicólogo en la IE para abordar casos de violencia escolar, ¿no? Se institucionaliza el libro de registro de incidencias y se formaliza la elaboración de las normas de convivencia escolar. Entonces aquí, por ejemplo, desde el área de convivencia escolar, cada UGEL cuenta con un especialista y cada especialista cuenta con un equipo de soporte psicológico, con un staff de psicólogos que van a focalizar, este equipo va a focalizar escuelas para poder acudir y desempeñarse, ¿no?, en el tema del desarrollo de las acciones desde la convivencia. La RBM número 005-2021 nos habla sobre la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de la convivencia, la prevención y la atención de la violencia, es decir, cuáles son los pasos, desde dónde nace la convivencia, ¿nace solamente en la escuela o tiene un punto de inicio? También desde la escuela, antes de la escuela, hay un equipo de convivencia en la UGEL, hay un equipo de convivencia en las direcciones regionales y hay un equipo de convivencia en la DGC, Ministerio de Educación. Luego tenemos acá la ley 31902, ley que modifica, dice la ley 29719, donde se reafirma que las instituciones educativas cuenten con un psicólogo, ¿no? Y de ahí se formaliza en cada institución educativa y se promueva, pues, el uso de cámaras, ¿no?, de videovigilancia para podernos observar aquellos hechos que puedan darse en el colegio, hechos sobre todo de violencia escolar, ¿no? Y por esta ley, la 31902, es que los serumistas vienen integrándose al trabajo educativo en las diferentes escuelas que ya se focalizaron y vienen desarrollando acciones preventivas, promocionales, incluso atencionales. Y finalmente tenemos la RM número 003-2025, que es la norma técnica de intervenciones y acciones pedagógicas a nivel regional y de Lima Metropolitana, es decir, aquí están todas las intervenciones, el tiempo que van a trabajar en cada escuela y también la parte presupuestal, ¿no? O sea, cuánto se está invirtiendo en cada intervención educativa por UGEL, cuántas escuelas serán focalizadas al año y a dónde van a llegar estas intervenciones. Hay intervenciones que se han podido dar en el 2025, pero que no están focalizadas en algunas UGELs para el año anterior, ¿no? 2024. Y así en el 2023. Entonces, año a año va saliendo una nueva normativa donde se va ampliando, digamos, el espectro de atención de estas intervenciones, donde vamos a encontrar a los psicólogos de convivencia, vamos a encontrar a los psicólogos de los colegios GEC, vamos a encontrar al programa de prevención de la violencia para el nivel primaria, entre otras intervenciones pedagógicas. Y todas ellas van a desarrollar actividades de las líneas de acción presentes. Son 3 líneas de acción que permiten, pues, el trabajo adecuado de la convivencia escolar en la escuela. La primera es la promoción de la convivencia, luego viene la prevención y la atención. Y cada una la vamos a ir desarrollando a lo largo de esta exposición para que ustedes sepan cómo se va diferenciando las acciones. Si bien cierto es el Ministerio de Educación tiene normativas y, bueno, brinda y fortalece periódicamente a los docentes, cuando uno visita las escuelas se encuentra que no se practica, ¿no? O hay un desconocimiento, quizás no se llegue a nivel nacional como se espera,
o quizás la captación o el interés no es el mismo en unas UGELs que en otras. Entonces, partiendo de la importancia que nosotros debemos de tener del trabajo socioemocional, de mejora de las relaciones humanas dentro de la escuela, entonces nosotros debemos de incidir en ir informándonos cómo debemos de trabajar e ir siguiendo cada una de las rutas de trabajo propuestas por el Ministerio de Educación. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a pasar pues, por un monitoreo, por una evaluación, y vamos a evaluar a fin de año, ¿no? A ver si, cómo nos fue, en qué aspectos podemos mejorar, si de repente nuestra promoción ha sido muy, muy débil, para 2026 mejoremos, de repente la prevención ha faltado fortalecer más a los docentes, o nuestro comité de gestión necesita conocer más, empapar más, compenetrarse más con el tema, y la atención, ¿no? No hemos hecho muchos reportes, o hemos hecho reportes, nos hemos equivocado. O sea, todas estas cosas que van dándose durante el año lectivo van a ser evaluadas ya a fin de año para poder ir haciendo las mejoras y la planificación del plan TOES al año siguiente. Bien, seguimos. Entonces, volvemos a las líneas de acción. La convivencia tiene 3 líneas de acción. Habíamos mencionado la promoción. El tema de esta noche se llama promoción, pero si hablamos solamente de promoción, estaría como muy acéfalo el tema. Entonces le vamos a agregar los otros 2 temas más, prevención y atención, para que esta noche ustedes tengan pues todo en completo y puedan de pronto ir identificando dónde van a ir poniendo más atención y cómo están diseñadas sus acciones también dentro del plan TOES. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en cuanto a la promoción, va a promover, como dice su nombre, o fomentar relaciones de buen trato, ¿no? Acá en Lima se da la campaña del buen trato, que es una serie de actividades, ¿no? Que se van a ir desarrollando durante un tiempo, ¿no? Nos dan una fecha, que comprenden pues acciones desde la tutoría, acciones en la hora de recreo, en la hora cívica, los lunes, y termina con un cierre, que en algunos colegios lo hacen con un pasacalle, ¿no? Y participan no solamente los estudiantes y docentes, sino también los padres de familia y otros actores. Entonces, la promoción busca eso, es difundir, ¿no? Promocionar, ¿qué cosa? El buen trato, la vida saludable, ¿no? Las relaciones democráticas, y se compromete toda la comunidad educativa. Algunos hacen pasacalle, otros hacen ferias, otros hacen actuaciones, otros hacen simplemente un momento del árbol de compromisos. Cada colegio, de acuerdo a su realidad, va a generar actividades, pero lo desarrolla. Entonces, esa sería la promoción. También hay otro tipo de promociones, ¿no? Por ejemplo, contra la violencia, ¿no? Sácale tarjeta roja a la violencia, que es otra promoción que se viene realizando desde la convivencia escolar. Y si nosotros nos vamos más a campañas conocidas a nivel nacional, por ejemplo, en salud, hay la promoción a nivel de campañas, ¿no? Contra, por ejemplo, la anemia, ¿no? Contra el uso indiscriminado, qué sé yo, de artículos peligrosos desde la Policía Nacional. O sea, son campañas masivas que entran justamente en esta línea de acción y que sí o sí se tienen que trabajar antes que sucedan los hechos, ¿no? Entonces, de esa manera va a estar en el vocabulario, en el conocimiento de toda la comunidad, esa campaña, ese tema, ¿no? Y se van a ir acordando. A eso se refiere esta línea de acción. Con respecto a la prevención, ya tenemos ahí que poner ojo sobre dónde está ubicado nuestro colegio. Tiene mucho que ver acá el contexto, ¿no? Si es un colegio que está ubicado en una zona de alto riesgo, entonces tenemos que darle atención especializada. No basta con la promoción, sino desde la prevención ir invitando a esos actores, esas instituciones aliadas, para que puedan fortalecer temas que de pronto desde la escuela los trabajamos, pero necesitamos con más especificidad. Entonces, interviene de manera anticipada para abordar incidentes, situaciones o riesgos que puedan desencadenar hechos de violencia. ¿Por qué? Porque es una zona donde se puede
se puede dar esa situación. Por ejemplo, acá nosotros en Lima, la parte de Ancón, el entorno, las escuelas estatales, tienen muchos de estudiantes que sus padres o familiares purgan condena dentro del penal. Entonces, por lo tanto, es una zona de alto riesgo. Entonces, sí o sí tenemos que hacer campañas promocionales y preventivas. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos que anticiparnos con temas macro también. Temas macro, ¿por qué? Porque la prevención, en este caso, a nivel de TOS, se da pues de tres tipos, bueno, de tres tipos. La prevención, que es universal, que se va a dar sin filtro, como se dice, para toda la escuela, y luego viene la prevención selectiva, que es ya cuando detectamos estudiantes o grupos de alumnos donde necesitan pues sesiones de trabajo más especializadas porque tienen un riesgo mayor o han pasado por algún hecho de violencia y se necesita pues fortalecer. Y luego viene ya la prevención de manera individual, que es a través de la tutoría, que vamos a ir trabajando con el estudiante para hacer el seguimiento sobre los hechos de violencia que ha podido ocurrir. Entonces, esto es la prevención. Son acciones ya con una temática específica y que va a tener mucho que ver con el contexto donde está ubicado el colegio, la realidad. Por eso es muy importante el diagnóstico dentro de la planificación que se vaya a realizar en las escuelas. Y finalmente, la otra línea de acción es la atencional, ¿no? Que indica, pues, la intervención de manera oportuna, de manera efectiva y reparadora. Y para ello, en la escuela se cuenta con el portal CICB y los protocolos de atención a la violencia. Entonces, esta es la propuesta del Ministerio de Educación. Nosotros tenemos ya prácticamente acá una ruta que podemos ir trabajando, nos vamos organizando, la colocamos en nuestra planificación y cada vez que ocurre una hecho de violencia, simplemente activamos, ¿no? Eso es en cuanto a la atención. Hay colegios donde se cuenta pues con el servicio psicológico, ¿no? Y se llega hasta este punto, hasta esta línea. Pero hay escuelas que no cuentan, pues la mayoría de las escuelas no cuentan con un psicólogo, por lo tanto, en este punto de atención se genera una derivación a una entidad especializada para que pueda hacer, como dice ahí, la atención y el seguimiento, ¿no? Y nosotros también desde la escuela vamos haciendo el seguimiento permanente. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí vamos a entrar de lleno a cada una de estas líneas. Bien, como vemos aquí, tenemos la brigada sí se ve, pues que es una guía, ¿no? Que se puede encontrar si nosotros entramos a la plataforma, la podemos descargar ahí, y nos habla, cuando mencionamos sí se ve, definitivamente la línea 3, la línea atencional, ¿no? ¿Y quiénes van a atender, quiénes deben activar esta línea de atención en la escuela? El Comité de Gestión de Bienestar de cada institución educativa liderada por el director, su responsable de convivencia, su coordinador de tutoría, ¿no? Un responsable de inclusión, un representante de los padres, un representante de los estudiantes. Entonces, este equipo debe estar capacitado oportunamente, ¿no? Antes del inicio del año escolar, para que pueda conocer cómo se hace el trabajo de la atención desde la adopción de medidas educativas, normativas, administrativas, también cómo ir manejando los protocolos para la atención de la violencia y finalmente, a través del área de convivencia, ir solicitando soportes técnicos de manera permanente, porque hay casuísticas que por más que nos hagan los ejemplos, de pronto aparece un caso inesperado que no se sabe, uy, no, cómo lo ubico, cómo lo hago, entonces siempre se necesita la asistencia técnica permanente, de preferencia, pues, hacerlo en las semanas de gestión, ¿ya? Entonces aquí tenemos cómo es que se va activando, ¿no? la línea atencional. Siguiente.
Hablamos de la RBM 005-2021, y aquí yo les explicaba cómo, o sea, qué contiene esta normativa, ¿no? Esta normativa nos habla de la estrategia de la gestión de la convivencia, cómo desde el Ministerio de Educación se va creando una ruta de trabajo hasta llegar a las escuelas. Desde el Ministerio, por ejemplo, desde el área de gestión de la convivencia, tenemos aquí, ¿no?, un representante que entonces va a tener pues una asistencia técnica permanente antes del año escolar con todo el equipo regional, a nivel regional, y va a consistir, en este equipo consta de psicólogos, tenemos acá abogados, ¿no?, que tienen que ver justamente el tema de las casuísticas, y se va a ir conformando un equipo regional a nivel DRE, que son los especialistas de convivencia escolar, a nivel DRE y a nivel UGEL, que van a trabajar de manera coordinada. Entonces, a partir de las direcciones regionales se generan ya las focalizaciones, a qué UGEL se les va a delegar, o qué colegios vamos a focalizar por UGEL, ¿no? Mayor demanda, año tras año, estoy cambiando porque hay lugares donde amerita pues que se tenga la presencia del especialista con más permanencia, ¿no? Generalmente en la zona urbana es el foco mayor, ¿no? Yo que he visitado algunos departamentos por el tema de monitoreos, nosotros prácticamente llegamos a las zonas urbanas de todas las regiones que visitamos, y la necesidad a veces se da más en las zonas rurales. Entonces se está poniendo énfasis en las focalizaciones año tras año, incluyendo algunas UGELs, ¿no?, de zona rural. Ahí también se cuenta con un especialista, un equipo regional, ¿no?, y un equipo UGEL. Tenemos el equipo UGEL, el especialista de convivencia, que es el encargado de canalizar y atender todos los reportes de la plataforma, si se ve que le llegan por UGEL, ¿no? Ellos van a ir verificando qué casos se están atendiendo, qué colegios se va reportando, en qué número de la ruta va, o sea, si está en el procedimiento 1, el procedimiento 2, hasta el cierre, ¿no? Hasta el cierre ellos van llevando una sistematización y van informándose con el colegio de que pueda cerrarse el caso, ¿no? Sí, para eso hay una temporalidad. Y ya en las instituciones educativas se trabaja, ¿no?, de manera oportuna con la capacitación a los directivos y a los responsables de convivencia, ¿no? Primero a ellos, y luego, si es focalizado, se va a sumar al equipo del Comité de Gestión de Bienestar el psicólogo de soporte psicológico, en caso sea focalizado. Y si no hubiera, va a ir un SERUM. Y si no hubiera un SERUM, entonces el equipo de Comité de Gestión de Bienestar tiene que estar bien compenetrado con la temática y solicitar pues asistencias técnicas permanentes en caso se requiera, ¿no? Entonces, de eso nos habla esta resolución viceministerial. Siguiente. La escuela como espacio de protección. La escuela forma parte de este Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y Adolescente porque trabaja de manera articulada. Ya, esto debe ser, para cada escuela, es la forma correcta de ir trabajando en comunidad. Si estamos hablando de convivencia, debemos nosotros de mantener ese diálogo oportuno y permanente también con estas instancias. ¿Por qué? Porque de darse o presentarse a los problemas debemos saber a dónde derivar y cómo afrontar, cuál es el procedimiento de la derivación a cada entidad. Debemos de tener entonces para ello, ¿qué cosa? Nuestro directorio de aliados estratégicos ampliado en un lugar visible, en la dirección y también fuera de la dirección, para que el padre de familia sepa que en el colegio de sus hijos se cuenta con un trabajo articulado. En la comunidad educativa se tiene que saber qué cosa es el Centro de Emergencia Mujer, a qué se dedica y en qué casos nos van a apoyar. También el centro de salud más cercano y qué hospitales tenemos también
¿no? La circunscripción de la jurisdicción del colegio, la comisaría, la Fiscalía Especializada de Familia, la Defensoría del Pueblo y la de MUN. Entonces son entidades, instituciones que deben de estar plasmadas en ese directorio y debemos de conocer las funciones. Es más, desde la tutoría, hay sesiones de tutoría para los estudiantes, y yo que trabajo en primaria, también trabajamos con aliados, ¿no? Con el escudo protector. Por ejemplo, hay sesiones del escudo protector donde el estudiante va a colocar en un lado de la hoja, ¿no? Va a dibujar un escudo y va a colocar ahí en mi casa quiénes conforman mi escudo protector. Entonces, así como el escudo de Lima, del Perú, tiene 3 partes, ellos van a colocar ahí el nombre de las personas que desde su hogar conformarían su escudo protector al interior de la familia. Y en la parte, en el reverso de la hoja, van a volver a dibujar el escudo y van a colocar qué instituciones conoce el estudiante. Imagínense, eso es primaria. En secundaria, pues ya estas sesiones se tienen que ir fortaleciendo más, se tienen que ir repitiendo más, de tal manera que ya hablemos en nuestro lenguaje de estas entidades con naturalidad y sepamos cuáles son sus funciones específicas. Entonces, la escuela se convierte con ese trabajo articulado en un espacio de protección, obviamente. Estamos garantizando que el estudiante de la escuela X, A, B, C, está protegido, está seguro, tenemos profesores capacitados que conocen cómo es el proceso de trabajo atencional, contamos con un especialista dentro de la escuela, si es que es focalizado, y sabemos nuestra ruta de atención de manera oportuna. Entonces, yo creo que ahí, pues, hemos ganado bastante, ¿no? Hemos ganado bastante en el tema de la convivencia. ¿Seguimos? ¿Existe una ruta para la atención de los casos de violencia? Sí. La normativa 274-2020 aprueba la actualización del anexo 3 sobre los protocolos para la atención de la violencia, ¿no? Que está dentro del decreto supremo, hay una parte, pero aquí va aprobando, ofrece, dice, los procedimientos para una atención oportuna, ¿no? Habla específicamente de protocolos, ¿no? Estos protocolos que son, pues, la normativa salió en el 2020, para el 2025 ya nos han informado que se van a agregar 2 protocolos más, posiblemente salgan a fin de año para su aplicación al próximo año. Eso se les estará informando, me imagino que se les va a compartir para que ustedes sepan. A nosotros ya nos han informado, ¿no? sobre esta aplicación que se va a generar. Y bueno, en esta normativa pues están todos los protocolos que conocemos, del 1 al 6, y que vamos a ir repasando uno a uno y saber cuál es su procedimiento. Recordemos que todos los procedimientos son liderados por 2 personas dentro de la IE, ¿ya? Si el colegio es de un nivel, tiene un responsable de convivencia, pero si tiene 2 niveles y hasta 3, algunos colegios consideran por nivel su responsable de convivencia. Es más, he trabajado en colegios donde el responsable de convivencia turno mañana y turno tarde. De tal manera que cuando uno va a hacer monitoreo y pregunta al responsable de convivencia, salen varios, aparecen varios en la lista, ¿no? Y me parece fabuloso porque no solamente se puede delegar a una persona, sino el trabajo descentralizado y en equipo es mucho mejor. Siguiente. Tenemos acá entonces los protocolos. Cada protocolo dentro de esta normativa nos va a ofrecer una serie de procedimientos que vamos a ir siguiendo paso a paso de acuerdo al tipo de violencia que se va presentando. Por ejemplo, el protocolo 1 y 2 atiende a la violencia que se va a dar entre estudiantes, ¿no? Cuando el agresor es otro estudiante, ¿no? La víctima y su agresor son estudiantes. Entonces, el protocolo 1 está referida a la violencia psicológica y o física, pero sin lesiones, ¿no? No le generó lesiones, ni moretones, ni cortes, nada. Y creo que ese es el más común que se viene dando. Entonces, ahí también como que se invisibiliza, ¿no? O sea, si no te marcó, si no te dejó, no es violencia, no. Hay que poner atención en eso, porque ese es el punto inicial, que es casi invisible, pero que se va repitiendo de manera constante.
El protocolo 2, más bien es la violencia sexual y o física con lesiones y armas. Entonces aquí ya entra pues, en el momento de la derivación, que lo vamos a ver más adelante, entran instancias de atención especializadas para este tipo de violencia. En los protocolos 3 y 4, más bien, se habla de la agresión que se da del personal de la institución educativa hacia los estudiantes. Y ahí tenemos de 3 tipos, ¿no? El agresor, que puede ser un docente, puede ser director, un personal administrativo, un personal de servicio, no puede ejercer violencia psicológica, física o sexual. Y finalmente el protocolo 6, que es ejercida pues por un familiar o otra persona del entorno. Se habla ahí de los 3 tipos de violencia y también tenemos una ruta para poder actuar en el caso nos enteremos o se dé un caso de esos en el colegio. Siguiente. Entonces, ¿qué necesitamos para la atención de la violencia? Primero, algunos elementos importantes son contar con el libro de registro de violencias, están escritos, ¿no? ¿No? Debe llevar el registro ahí, aplicar los protocolos, conocer la atención oportuna de casos y finalmente velar por la restauración de la convivencia, ¿no? Trabajar, porque aquí hay que entender algo, un hecho de violencia nos genera a nosotros pues una situación, ¿no?, negativa. Durante mucho tiempo estamos no solamente en mente, sino también el cuerpo responde emocionalmente, no queremos ir a trabajar, no queremos estudiar, mucho menos el aprendizaje pues va a ingresar con la fluidez, ¿no?, de antes del hecho. Y en ocasiones los padres de familia optan por retirarlos de la escuela, o no llevarlos, o que, ¿no?, alegando de que se encuentra mal y que, bueno, que esté en casa. Pero eso va pues, va en desmedro de la formación del estudiante. Nosotros como agentes debemos de procurar de que el estudiante no pierda ¿no?, la continuidad educativa, ¿no?, velar porque asista o ver la manera de que lleguen los temas al estudiante, darle las facilidades y las condiciones desde la escuela para que pueda continuar su escolaridad, ¿no? Entonces, frente a ello, restaurar la convivencia es una tarea donde están involucrados no solamente el comité, sino toda la escuela. Bien, a ver, continuamos. Recordemos que la línea de atención de la violencia, entonces, busca intervenir de una manera oportuna, efectiva y reparadora sobre hechos de violencia, ¿no? Su alcance específico son los estudiantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dirige a ellos desde todas las edades, en todos los niveles, ¿ya? Y ellos, quienes están involucrados en una situación de violencia, se va a ir activando esta línea de atención en el momento que ocurre esa situación de violencia, ¿no? O nos enteremos, es decir, esta sea detectada. Siguiente. De acuerdo a los tipos de violencia que se van a ir presentando, dentro de lo que nosotros conocemos, se manejan 3 tipos de violencia, ¿no? La psicológica, que ya conocemos, que va a generar ese daño psicológico, ese trastorno en el desarrollo, en la evolución normal del estudiante. Y como ejemplos tenemos pues que se ridiculiza, el estudiante se aísla, lo insultan, lo menosprecian, lo denigran, ¿no? Hay amenazas, le quitan la lonchera, le esconden las cosas, le rayan el cuaderno, le desaparecen el lapicero, ¿no? Le ponen apodos, lo asustan, a la hora de recreo también, ¿no? O sea, aprovechan esos espacios que no hay un adulto para poder ejercer violencia psicológica. Luego tenemos la violencia física, que más bien ahí es el acto o conducta
que puede causar daño más bien al cuerpo, ¿no? A la integridad corporal del estudiante. Por ejemplo, un puntapié, se cae y ya, hay una herida, un puñetazo, un arañazo, ¿no? Las chicas que tienen uñas grandes, se dejan justamente crecer las uñas y hacen, ejercen violencia con sus uñas. Los jalones de pelo, las mordeduras, los reglazos, incluso el lápiz bien tajado en la mano, todo acto que ejerza un daño en el cuerpo se denomina violencia física. Y la violencia sexual es que puede ser propiciado pues, por otro estudiante, por un adulto, ¿no? Para la propia satisfacción. Contiene pues el contacto físico, quiere decir el tocamiento, a la hora que está por el recreo le coge el pelo o le dan una palmetada en el brazo, en el cuerpo, en las nalgas, en la pierna, etcétera. Besos íntimos, actos de penetración, o sea, ya es el contacto físico, ¿no? Que acarrea finalmente pues en una violación, ¿no? Y sin contacto físico es el exhibicionismo, ¿no? Estar mirando o enseñar las partes también a un menor, ¿no? Generalmente se esconden espacios donde nadie los ve y hacen estas cosas, estas demostraciones. También la pornografía, el acoso permanente, el acoso sexual. Y bueno, eso sería todo con respecto a estos tipos de violencia. Ya ustedes me imagino que tendrán más ejemplos, ¿no? Si se da en otra ocasión, hasta hay un tema de exposición solamente de la violencia como tal, ¿no? Que es bien interesante, y vamos identificando, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo nosotros hablamos de violencia si no conocemos la violencia? Para eso hay señales de alerta que debemos saber y conocer. Sin embargo, muchos docentes hacen caso omiso o se hacen de la vista gorda o por no involucrarse simplemente como que indican que no se dieron cuenta, nunca vieron, y a la hora de buscar evidencias, ¿no?, de los hechos, la participación es escasa o nula. Estas señales de alerta nos permiten a nosotros ir identificando, no solamente como docentes, sino también lo podemos trabajar con nuestros padres de familia y con nuestros estudiantes, porque un estudiante puede reconocer en otro estudiante el tema de la violencia. Si trabajamos con los padres de familia, ellos también van a reflexionar desde su actuar como desde su rol de padres, cómo vienen actuando, ¿no? De repente es parte de su común vivir ciertos hechos de violencia y ellos no se han dado cuenta. Por eso la parte formativa, preventiva en ellos es necesaria y tiene que ser permanente. Bueno, ¿qué señales se propone acá? Que bajan las calificaciones, ¿no? De un momento a otro, tenía buenas notas, sacaba siempre A y de pronto, no sé qué ha pasado, no estudia, no presenta los cuadernos a tiempo, no cumple con las tareas, empieza a faltar, no hay justificación y finalmente, pues ya deja de asistir al colegio, ¿no? Nadie da respuesta de esto. El desinterés por actividades educativas se va aislando, ya no es la persona de antes, ya no tiene muchos amigos, ¿no? Se ve, de alguna manera se ve algún cambio. La sensibilidad, ¿no? De pronto es muy irritable, tiende a llorar, ¿no? A ponerse nervioso, a tener comportamientos que afecten su cuerpo mismo, como arrancarse el cabello, comerse las uñas, hasta rasparse y no sentir el dolor, ¿no? Tartamudeos, en algunos casos hasta mudos. Cambios en los hábitos de la alimentación y el juego, porque quizás se ve ahí que comen poco o que comen más bien demasiado, ¿no? La ansiedad. Y sus juegos también, pues ya no son juegos tranquilos, ¿no? Busca juegos muy toscos, juegos violentos. También se aprecia a estudiantes con sentimientos de vergüenza y culpa, ¿no? Y ello se va presentando pues en las lesiones que ellos mismos se van propiciando. Yo recuerdo hace un tiempo que trabajé en una escuela
estatal, en tiempo de pandemia, creo que fue el 2022, todavía los estudiantes iban, pues, ¿se recuerdan ustedes? Con la mascarilla, ¿no? En invierno se ponen sus guantecitos. Cuando de pronto se vio un comportamiento en un estudiante y se deriva a psicología y se llega a tener una entrevista, se le pide, lo primero que se le pide a una persona que está con guantecitos en psicología es, ¿por qué usa, no? Que se quite los guantes, o tiene frío, o que si te tiene confianza y has hecho un buen rapport con esa persona, con ese estudiante, te va a explicar por qué usa guantes. Y al sacar vas a ver todo lo que ocurre en su manito, ¿no? Las manitos están así como raspadas, rasgadas, porque ha habido intentos de suicidio por algún hecho, posiblemente, ¿no? Y como saben que acá está la vena, se hacen por acá todavía chiquititos, o sea, como que no quieren, pero después chiquitos. A mí me pasó que yo encontré eso en un estudiante. Inmediatamente se activaron todo el comité para poder atender, citar al padre de familia, madre de familia, bueno, era una violencia intrafamiliar que estaba repercutiendo, dándonos estas señales en la estudiante, ¿no? Y así, si somos muy observadores, vamos a poder ir dando estas señales de alerta con precisión. Seguimos, siguiente. Sobre la violencia sexual también hay señales de alerta. Por ejemplo, no cuentan que son víctimas de violencia, ¿no? Dicen, una amiga, mi prima, hace tiempo le pasó a mi tía, eh, pero quieren decirlo, quieren contarlo, pero no quieren ser los protagonistas. Entonces, hacen esos relatos indirectos. Sus juegos o sus discursos también están relacionados con genitales o actividades sexuales. Sobre todo cuando los niños son más pequeños, vamos a encontrar que de pronto empiezan a jugar con los muñecos y todo, y van tocándose partes, ¿no? Al muñeco también le van tocando, le van agrediendo cierta parte de su cuerpito. Se sienta o camina con dificultad, sí, dice que le duele, pero sabe por qué, pero no dice por qué, ¿no? Se toca sus genitales, hay niños que se tocan los genitales, se están rozando, ¿no? Y, no sé, y ellos creen que nadie se da cuenta, pero sí se dan cuenta, sobre todo con la esquina de la mesa. Por ejemplo, a mí me pasó que encontré un niño de 6 años en primer grado y fue derivado de psicología porque tenía un permanente roce con la esquina de la mesa. Entonces ya la profesora desde ahí dijo, algo hay acá, algo hay acá. Y ahí cuando llega a psicología se hace la entrevista, se cita a los padres y se llega pues a una realidad un poco triste. Evita personas conocidas y lugares por miedo o temor, excesivo interés en temas que antes no despertaban su interés, ¿no? ¿Y qué pasaría? ¿Y se enfermaría uno? O se hacen más preguntas relacionadas a los hechos sexuales, ideación suicida, embarazo y conducta agresiva. Son las señales más intensas de este tipo de violencia sexual, ¿no? Llegar al suicidio ya es haber pasado. O sea, el suicidio no es que me pasó ayer y hoy día me quiero suicidar, sino viene ideándose con tiempo, tiene toda una planificación la persona que lo hace. ¿Por qué? Porque busca un elemento, busca un lugar, busca dónde hacerlo, un horario, busca a quién decirlo, a quién no decirlo, y va dejando pistas, va dejando pistas. Y cuando ocurren los hechos, muchas personas saben el por qué se suicidó. Igual el embarazo también, hay estudiantes que lo ocultan, no le comentan, ya cuando están avanzaditas recién los padres se enteran. Y conductas agresivas, ¿no? La persona que ha sido violentada sexualmente, como un rechazo a lo que le sucede, generalmente va agrediendo y busca agredir a otra persona de manera sexual también, ¿no? Se repite la cadena de violencia. Siguiente. Hasta aquí, si tuvieran alguna pregunta, pueden hacerla por el chat, porque mientras voy explicando, puedo ir leyendo, y si tienen alguna consulta, eh, podrían hacerlo por ese medio. Siguiente. Entonces, vamos ya de lleno a
qué es la atención y cómo lo... Y cada uno de ellos tiene una serie de acciones que tenemos que ir haciendo. Por ejemplo, la primera se llama acción y son las medidas que vamos a adoptar desde la escuela para proteger a los estudiantes involucrados. O sea, nos enteramos del hecho de violencia, inmediatamente, ¿qué debemos hacer? Ya, protocolo. O sea, ya eso debe estar acá. Ya. Y si hay protocolo, ya el comité se reúne, ¿qué más vamos a hacer? Desde la tutoría yo hago esto ya. Desde la tutoría individual yo voy viendo a mi estudiante el entorno, o yo voy citando a la familia, es decir, empezamos a tener una serie de acciones al interior de tal manera que el estudiante se sienta protegido, ¿no? Se enteraron de este hecho y me están apoyando en mi colegio, mi profesora ha puesto mucho empeño, me quiere ayudar, entonces yo también voy a narrar cómo ha sido. Entonces, ese clima tiene que darse justamente para que el estudiante pueda informar, ¿no? Y si no puede informar, tampoco podemos exigirle que lo informe, simplemente con saber o enterarnos lo que ha pasado, se va a ir activando. Luego viene ya la derivación, es cuando la víctima es trasladada a servicios especializados. Vamos a suponer que se ahogó o le cortaron o sangró, no vamos a esperar, pues, ¿no? Inmediatamente se tiene que activar el protocolo e inmediatamente se hace la derivación también, porque es un tema físico, ¿no? Luego viene el seguimiento es el acompañamiento, la supervisión que se hace a los estudiantes para restaurar justamente la convivencia que ha sido afectada, ¿no? Y así hasta llegar al cierre. Entonces, ese seguimiento puede ser cuando el estudiante está en el colegio o cuando no está en el colegio. Puede ser a través de llamada telefónica, podemos hacerlo si lo hemos derivado al Centro de Emergencia Mujer, si ha ido a un albergue, igual nosotros tenemos que estar enterados de cómo va nuestro estudiante. El cierre ya es la finalización de la atención, ya cuando se han cumplido todos los pasos, el cierre va a significar ya que el estudiante continúa el servicio educativo, ¿no? Y que se siente protegido, regresa a la escuela, es acogido y continúa su vida, ¿no? Como antes, pero ahora con mayor apoyo. Entonces, estos son los pasos que se siguen, esto es en teoría, ¿no? Por ahí tengo un ejercicio, a ver si lo podemos hacer, para que pongamos un poco la práctica sobre cómo se va a ir atendiendo este tipo, la violencia en general. Siguiente. Bueno, esto nuevamente para recordarles que los protocolos son 6, ¿no? Y se dividen en 3 tipos, entre estudiantes, de personal estudiantes y por un familiar u otra persona, ¿no? En el primero tenemos 2 protocolos, en el segundo tenemos 3, y en el de la familia, el entorno familiar, solo un protocolo. Siguiente. Ya. Recordemos aquí que los protocolos son atendidos, en primer lugar tiene que llevar la firma el directivo y el responsable de convivencia, ¿no? De convivencia escolar. Y también es importante el apoyo de todo el comité desde el trabajo en conjunto. Una vez que se tiene esta alerta, se van a activar acciones que van a ir a la par. No solamente el estudiante va a ser derivado o va a ser atendido, no, sino que el aula del estudiante donde ha sido violentado tiene que inmediatamente activar sesiones para poder trabajar ese tema en específico, si ha sido una caída, si ha sido una agresión física entre estudiantes, bullying, si ha sido un tema de violencia sexual o si ha sido un problema de la familia, igual se tiene que activar por lo menos 1, 2, hasta 3 sesiones. Es decir, se hace una edad ya para poder tener una serie de sesiones continuas, secuenciales, que garanticen que ese tema está bien trabajado y que el aula tiene conocimiento pleno de qué es lo que ha sucedido y qué es lo que se debe evitar. Sobre todo el tema de señales de alerta tiene que ser un tema básico para que ellos también puedan identificar a sus compañeros y ayudarnos a la hora de la detección. Siguiente. Algunas consideraciones generales. ¿Qué debe hacerse, qué no debe hacerse? ¿No? Eso es importante.
Verificar, por ejemplo, la información, ¿no? Que esto sea real, no juzgar el testimonio del estudiante tal cual es creíble, ¿no? La versión del estudiante es creíble hasta que se reporte y ya pasa a otras instancias, entonces ya ahí se va a hacer pues otro tipo de acciones, ¿no? Ya no nos competen, pero digamos si nos queremos pasar de investigadores, ya no es nuestra competencia. Pero no quita que no lo hagamos, ¿no? Sino que no es parte del procedimiento. Comunicarse inmediatamente con los padres de familia o apoderados, sí, sí. Una vez conocido el hecho, se tiene que informar, mostrarle qué paso se va a seguir. Se le cita y en el acta que va a firmar se pone el conocimiento cómo va a actuar la escuela y cuál es el compromiso del padre de familia. Cuidar la confidencialidad de la información, ¿no? Porque eso es importante, sobre todo porque no se puede hablar y puede ser un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el sexto A, no, imposible, ¿no? Todo se trata con mucha reserva. Por más que todo el colegio sepa, nosotros trabajamos con reserva. Incluso en el informe va iniciales, ¿no? Apoyar y orientar a los estudiantes agresores porque suelen ser víctimas de otros tipos de violencia. Claro, muchos de nuestros estudiantes agresores han sido víctimas en su momento. Entonces, han aprendido a comunicarse y a convivir. Esa es la convivencia que nosotros tenemos que generar, ¿no? Armoniosa, saludable, pacífica, porque tenemos en el entorno estudiantes que provienen de hogares donde han sido víctimas de violencia. ¿Qué no debe hacerse? Confrontar al agresor con el estudiante. A ver, ¿es cierto o no es cierto que lo has hecho? Quizás eso era hace años antes, pero ya con las normativas vigentes eso se evita. O no decir al padre de familia, ¿no? Revictimizar, es decir, que le cuenta el hecho de violencia, le contó al psicólogo, el psicólogo se lo deriva al tutor, el tutor nuevamente le pregunta, llega el director nuevamente le pregunta, entonces esa revictimización es dañina para el estudiante. Tampoco se puede expulsar a los agresores. Tampoco se puede hacer actas, ¿no? Suscribir actas de conciliación con el padre de familia del agresor, ¿no? Diciéndole ya, para la próxima, sí te voy a generar reporte, ya, pero esta vez te lo paso. Por ejemplo, eso es un error. Se convertiría el directivo en un cómplice de la violencia. Siguiente. Instrumentos de apoyo. Aquí les voy a mostrar algunos modelos de formatos. Me imagino que ustedes en la escuela ya lo conocen, pero si requieren, si necesitan, les invito a que puedan ingresar a la plataforma, al portal Si Se Ve. Y ahí descargan todo, pueden ir, se vaya necesitando, ¿no? Tenemos ahí el libro de registro de incidencias, que antes era un libro, yo me acuerdo que era ¿no? Con varias hojas, ahora son hojitas, no más hojitas. También tenemos el FUT para la denuncia, el acta de compromiso, la ficha de derivación, la ficha de seguimiento, ¿no? Y el acta de denuncia que está dentro del portal Si Se Ve. A ver, si seguimos para ir viendo los modelos. Acá tenemos el registro de incidencias, ese era el antiguo, ¿no? Ahora son hojitas que se van imprimiendo y se van usando para cualquier reporte o situación que se va a presentar. Entonces, ¿todo colegio tiene que tener su registro de incidencias? Sí, todo colegio. Seguimos. En ese registro de incidencias se va a ir colocando pues el hecho, va a registrarse el hecho, a qué hora, de qué salón, qué ocurrió, cómo fue, pero un resumen. ¿No? Los datos de las personas involucradas en los hechos de violencia, va a llevar la firma también de la persona que escribió, ¿no? Y de los otros testigos. Tenemos acá una línea de apoyo, la línea Si Se Ve también para que pueda reportarse los casos de manera telefónica, ¿no? Pero en la escuela va a quedar como registro porque les van a pedir dentro de los actuados de la plataforma Si Se Ve que tengan pues esta hoja de registro de incidencias. Siguiente. Ahí tenemos, está muy, muy chiquitito, pero bueno, aquí tenemos el formato y como les decía, ahí se va a colocar pues el número de caso, la fecha, qué tipo de violencia, se va marcando check, check, y se vayan dando los datos que solicita ahí, ¿no? Del estudiante víctima y del estudiante agresor, y si son más agresores también se va colocando. Luego se va a colocar cómo ocurrió el hecho de violencia, a qué acuerdos y compromisos se está llegando y qué pasos va a seguirse.
después de haber registrado, que se va a seguir, y las firmas de rigor. Siguiente. En el siguiente registro de incidencias es cuando ya esta incidencia fue reportada y vamos a ir haciendo como un monitoreo, ¿no? Registro de incidencias 2. Entonces ahí ponemos la fecha, mire, ya estamos en la fecha, por ejemplo, hoy día, ¿no? 28, empezó la acción, ya. En otro momento, la derivación, ¿qué fecha? Ahí vamos llenando, ¿no? A partir de qué fecha hacemos el seguimiento, así, y el cierre. Entonces ahí vamos colocando con fechas en qué etapa vamos, ¿no? Si se derivó, si se hizo un oficio a la UGEL, si se llevó a la comisaría, si fue al centro de emergencia mujer, etcétera. Entonces, y otros se va redactando de tal manera que se tiene registro para que se adjunta al otro una vez que el primer registro ya está en plataforma, qué paso se está siguiendo. Y porque ahí te ponen el número de registro que has reportado. Entonces, te van a dar, va a salir un número y eso vas a colocarlo ahí también. Siguiente. En las siguientes asignaciones, actas de cómo debemos llenar, ¿no? ¿Qué datos debemos llenar para poder, en el caso no se tenga, para poder llenar todos los datos de los padres de familia, qué acuerdos van llegando? Acá tenemos el FUT de la denuncia, ¿no? El formato único, y se va a colocar acá, pues, el lugar, ¿no? El oficio, y con esto se va, el padre de familia o el personal de la IE va a ir al establecimiento para denunciar el hecho de violencia, no puede ser a la policía, puede ser al Ministerio Público, al Poder Judicial, entre otros. Hablemos siempre de presuntos, ¿no? No podemos aseverar, por más que se vea, no, el término va con presunto, porque, les repito, los procedimientos tienen etapas dentro de la escuela. Nosotros hacemos la acción, la derivación, violencias de docentes contra estudiantes, ya pues es la separación, ¿no? De la institución educativa, y hay otro manejo, ya no nos compete. Siguiente, pero no nos compete, pero no significa que no hagamos el seguimiento, ¿eh? Más bien ahí debemos siempre tener un registro periódico donde se va a ir viendo cómo va el caso. Siguiente, ese sería el FUT. Siguiente anexo, por favor. Y ahí teníamos la ficha de derivación que les estaba comentando, ¿no? Van a ir los datos de la persona, ¿no? El DNI, a qué UGEL, todo el dato del director, y a qué entidad se está derivando, ¿no? Acá la maestra Gisela pregunta, cuando hay lesiones, cuando hay lesiones en violencia entre estudiantes, necesariamente se debe informar a la Policía Nacional, sí. ¿Por qué? Porque hay un arma de por medio. Entonces eso ya lo precisa. Aquí también igual, ¿no? En qué fecha se está haciendo, qué acciones se han ido desarrollando, quién ha gerenciado este seguimiento, ¿no? Cuál ha sido el resultado y cuándo se puede hacer una nueva visita o una nueva acción, ¿ya? El acta de denuncia. El acta de denuncia, aquí tenemos el acta de denuncia para que el padre de familia, el directivo, bueno, a veces dicen, no sé cómo hacer la denuncia, entonces todo este documento van a encontrarlo en la plataforma, así se ve en la parte de formatos. A ver, por acá decía algo de la fiscalía. A ver, ya le pregunto porque en la fiscalía de menores nos dijeron que no es necesario. Claro, es que va a depender del tipo de violencia, ¿no? Si son lesiones con arma, por ejemplo, sí se tiene que, porque se tiene que registrar, de todas maneras, el tipo de arma, el daño realizado, ¿no? Ah, ya, sin arma.
No, efectivamente, eso ya pues es diferente, ¿no? Ahí no, ahí no. Cuando hay un arma de por medio, cuchillo, pistola, etcétera, sí se requiere la intervención de la policía. Siguiente. Creo que estos son todos los... Claro, sí. El estudiante agresor usa varios recursos, ¿no? Si es un estudiante agresor que tiene ya toda una preparación, o sea, ya experiencia, digamos, ejerciendo la violencia, eh, es un estudiante que va a traer elementos desde la casa, pero hay otros estudiantes que ejercen violencia con los elementos más próximos a él, como bien mencionas, ¿no? La tijera, el cúter, un lapicero, ya, todo eso va en el registro de incidencia. Ahí se tiene que detallar, porque eso es de conocimiento, o sea, se va a ver, ¿no? Con qué le hizo la agresión. Entonces, cuando hay una lesión fuerte, y con eso definitivamente va a pasar por médico legista, o sea, va al centro de salud, y o sea, hay una ruta hay que seguir, ¿no? Hasta donde se tiene conocimiento, todo elemento que haya ejercido violencia física con lesiones se tiene que reportar, ¿no? Muchos padres de familia dicen, no, pero si solo fue el lápiz, pero si solo fue... Hasta el año 2023 se estaba trabajando de esa manera, ¿no? Que se, se denunciaba, se llevaba el hecho, no venía con la denuncia. ¿Por qué? Porque hay lesiones fuertes, o una quemadura, o un ataque en la puerta del colegio con una piedra, etcétera. Esos hechos sí se tienen que denunciar. Aquí viene el caso Aquí tenemos, por ejemplo, disculpe, en el caso de un pequeño de 5 años que con su puño le hizo un hematoma en el ojo y en la nariz a dos niños. Un puñete, un hematoma, otro puñete, un hematoma. Primera vez en mi vida que he visto tanta fuerza en un niño de 5 años. ¿Caso qué se hace? ya en esos casos se hace el reporte, se ingresa el caso a la plataforma, se llena toda la información, los protocolos que estamos viendo acá, los formatos, y ahí por ser lesión de salud, inmediatamente al centro médico, informar a los padres al centro médico, para que le pueda verificar el hecho, y ellos, porque ¿qué les piden en la plataforma si se ve? Les piden especializados, a dónde se derivó el estudiante. Entonces, si es un niño pequeño y ha usado su cuerpo, ha usado sus manitos, no, en ese caso se hace la derivación al centro de salud, por eso hay una ficha. Pero si es un niño más grande que ha usado un elemento punzocortante, ¿no? Y ha terminado pues un desenlace de tal manera, ¿no? que amerita ya una denuncia, entonces efectivamente ahí interviene la policía. Y ellos ya pues con sus términos, ¿no? van colocando, van colocando. Hay normas que se van, o sea, si nosotros analizamos poco a poco, hay casitos en los que el Ministerio Público ha puesto algunas restricciones y esos cambios van a ir variando en el tiempo. A nosotros desde el Ministerio de Educación nos han avisado de que, por ejemplo, van a salir 2 protocolos más para el próximo año. Nos dijeron que este año, pero conociendo cómo es el tema de los trámites y todo, eh, suponemos que va a salir ya para fines, para su aplicación al próximo año. Entonces, ahí se va a dar unos cambios, imagínense, se aumentan protocolos y va a haber algunos cambios en el tratamiento, en el tema de la derivación, que obviamente va a favorecer bastante a la protección del estudiante, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar atentos, primero, en qué nivel está ocurriendo el hecho, segundo, un poco la trayectoria, ¿no? El estudiante. Tercero, qué acciones nosotros desde la escuela tenemos que propiciar, tomar
más nada ni menos, o sea, tal cual está, se tiene que seguir y dentro de los tiempos también que cada protocolo se tiene que ir activando. Bien, aquí tenemos, no lo veo muy bien, registro de incidencia. Sí, tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo se va llenando la información, ¿no? Sobre este hecho de violencia. Vean aquí, por ejemplo, el trato con el estudiante, solamente va el nombre en iniciales, ¿no? Aquí está para marcar qué tipo de violencia, si fue física, si fue sexual, si fue psicológica. También tenemos acá el breve resumen del hecho, ¿no? Cómo se ha ido dando. Y también qué aspectos va priorizando la escuela, o sea, qué acciones va a tomar, ¿no? Y las firmas correspondientes. ¿No? Las firmas correspondientes. Siguiente, vamos a ver, hay otros formatos, creo que he puesto ahí formatos ya llenados, a modo de ejemplo. Siguiente, el acta de compromiso para casos de violencia entre estudiantes y la fecha de seguimiento. En el acta de compromiso, aquí, perdón, tenemos aquí el hecho mismo y el compromiso, qué acuerdos van a llegar, aquí tenemos, y igual, por el padre de familia del agresor y de la víctima, igual van las firmas, y también en la ficha de seguimiento, las fechas en las que se está haciendo cada una de las acciones, hasta el momento del cierre del caso. ¿No? Estos son, todos son para hechos de violencia. Siguiente. En las siguientes diapositivas vamos a ir viendo qué acciones, o sea, de los 4 pasos que se siguen, qué debe hacer en cada paso, ¿no? A dónde se debe acudir, quién debe actuar. Por ejemplo, en el caso de la violencia entre estudiantes, que puede ser psicológica, física, lo primero que se tiene que hacer es informar al padre de familia. Luego se tiene que adoptar medidas de protección, acompañar al centro de salud, a la comisaría o al Ministerio Público, según sea el caso. Es decir, ¿no? Si hay con violencia física con lesiones, ¿no? O no, anotar el hecho en el libro de registro de incidencias, reportar el caso en la plataforma, comunicar al UGEL en el caso sea de violencia sexual o violencia física con lesiones, coordinar también con los tutores para poder hacer el desarrollo de las sesiones con los temas, ¿no? de violencia que es en el que se ha visto involucrado su estudiante. De ahí pasamos a la derivación, ¿ya? Corresponde, dice acá, la derivación al centro de salud, si es en el caso del protocolo 1 y 2, por ejemplo, la violencia psicológica, física, sin lesiones, se derivará a los estudiantes para la atención psicológica, atención física y psicológica al centro de salud. También, si fuera el caso de violencia entre estudiantes sexual, se derivará adicional al centro de emergencia mujer, ¿no? Para que pueda hacer la atención más especializada, porque ahí hay un equipo. Luego pasa al seguimiento, la etapa de seguimiento, donde la reunión de la tutora o el tutor va a evaluar las acciones que se han ido realizando, es decir, si mi alumno ya fue derivado, ya pues ya me enteraré cómo está. No es tanto así, sino que hay unos tiempos para nosotros ir registrando el avance del estudiante, ¿no? En el caso. Entonces, ¿qué acciones se está realizando? Ya fue atendido por la psicóloga del SEM, ya fue atendido por el psicólogo del Ministerio Público. Se promueve, dice, reuniones periódicas con la familia, padre, madre, o apoderado del estudiante involucrado, para que nos narre también cómo va, porque como está derivado, muchas veces quienes lo llevan a esa derivación, pues es la familia, entonces a través de ellos nos vamos a enterar. Y finalmente en el cierre, lo primero que tenemos que garantizar es que el estudiante, pues, continúe, ¿no? Su educación,
se sienta protegido, se sienta seguro, que retorna a la escuela, se va cerrando este caso, dice, garantizando la protección a los estudiantes involucrados, así como su permanencia y continuidad educativa. Eso es lo que, y se informa al padre de familia de las acciones que se van a ir realizando en la escuela, o que ya se realizaron. Todo esto hemos hecho, ya de aquí le respondo usted, ir llamado a los padres, ¿no? Por eso en la preventiva tienen que trabajar bastante con los padres, así sean 5 padres, así sean 10 padres, y ustedes tienen 30 estudiantes, tienen que realizar su temario. Yo he observado docentes que, ay, como son poquitos, lo suspendemos ya la próxima entrega de reportes. Entonces no abordan el tema. Les comento que desde DeVida, por ejemplo, se cuenta con la estrategia Familias Fuertes. Ellos trabajan con poquitos padres fortaleza. ¿Para qué? Para que a través de ellos otros padres también se involucren. Entonces, así vengan 3, 5, 8 padres, se desarrollen sus temas formativos con ellos. La información y la comunicación es muy importante. Siguiente, por favor. Vamos a pasar ahora a la ruta de atención para la violencia de un personal de la IE hacia los estudiantes. En estos casos vamos a encontrar la activación de los siguientes protocolos, 3 y 4. Siguiente, por favor. Se realiza igual, ¿no? Se comunica a los padres de familia, se adoptan medidas preventivas, también se acompaña, ¿no? al estudiante, ¿no? Hacia a las instancias a donde vamos a derivar. Siguiente, por favor. Estas entre estudiantes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Se registra el hecho, ¿no? Toda la parte de acción es en la escuela. Toda la parte de acción es en la escuela. A ver si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ya. Tenemos aquí entonces la atención liderada por el personal directivo responsable de convivencia siempre por el tema del reporte, ¿no? Ellos tienen sus datos, ellos son los encargados en hacer el reporte. Entonces, como les decía aquí, pues comunicar el hecho, ¿no? El hecho de violencia. Regresamos por favor al anterior. Y como ya se trata de una persona de personal del colegio, ahí se toman otras medidas. Por ejemplo, se informa a la UGEL, a través de un oficio, se pone de conocimiento el hecho para que se disponga ahí el hecho de violencia con el docente, ¿no? La separación inmediata. El docente sigue todo un procedimiento ya a nivel de la UGEL. A ver si podemos regresar, por favor, a la diapositiva anterior, antes de esta, que ya es la última. Antes de esta, por favor, porque esta es de una familia y este es para el protocolo 6. Este es en el caso, por ejemplo, cuando el hecho de violencia ha sido por un integrante de la familia, ¿no? Ya, por ejemplo, decíamos que es un personal de la IE, se informa a la UGEL, se reporta, se llena también el registro de incidencias, igual se trabaja desde la tutoría también temas, ¿no? Toda esa primera parte se tiene que hacer tal cual. En la derivación, lo mismo, o sea, en el protocolo 3, si ha habido violencia psicológica, se derivará al estudiante afectado para su atención al servicio de psicología. Pero si esta persona ha sido violentada físicamente, entonces va a recibir en el centro de salud la atención física y la atención psicológica. Y si ha ocurrido el hecho de una violencia sexual, se tiene que derivar al centro, ¿ya? Para la atención especializada. Igual, el seguimiento también a través de los padres de familia, ya cuando se llene el acta con los padres de que el estudiante pues ha ido avanzando, está avanzando en su seguimiento y se garantiza a través de ello pues la continuidad y la permanencia escolar. Ahora sí pasamos a la siguiente, que es de la familia.
En el siguiente protocolo se comunica, ¿no? Este protocolo indica que se comunica el hecho a la UGEL, ¿no? Para tomar medidas, acciones, y se registra el hecho en un acta, ¿no? Así el estudiante haya contado, la de contar la tutora, se haya enterado, no sé, el directivo, ¿no? Y se hace la derivación inmediatamente orientando al padre de familia para que acuda al SEM. ¿Ya? Se orienta al padre de familia, se le indica que ese tipo de violencia está haciendo daño al estudiante, por ende le corresponde llevar a su niño o llevar a este hecho al centro de emergencia. Luego, eh, ya en el seguimiento se brinda el apoyo psicopedagógico para la continuidad educativa, se consulta a la familia sobre el avance que se va teniendo, y también si el caso ha sido atendido también desde la DEMUNA, porque recordemos que un hecho de violencia puede también tener otro hecho, ¿no? Por ejemplo, el abandono, puede tener entre otras situaciones que se puedan ir dando, y se necesita de más instancias. Llega el cierre, el director debe coordinar con el Centro de Emergencia Mujer y la DEMUNA para garantizar la protección del estudiante. Oliva, vamos a haciendo recordar algunas reflexiones finales sobre qué hemos aprendido y qué debemos tener en cuenta para una sana convivencia. ¿Ya? Tenemos nuestra escuela ideal. Entonces, lo primero que hay que hacer, maestros, maestras, es la afiliación, ¿no? ¿Quién se debe afiliar ahí? El directivo y el responsable de convivencia. Luego se debe contar con el libro registro de incidencias, donde se van a ir colocando todos los casos, ¿no? Y eso se tiene que tener en foldercitos, ¿no? En un pioner, se van a colocar todos los casos. ¿Se denuncia ante las autoridades cualquier tipo de violencia que vaya afectando a niños, niñas y adolescentes? Sí. Se separa preventivamente el personal de la IE denunciado por presunta violencia sexual. Ojo que todo es presunto también, ¿no? Hay que usar esos términos. ¿Se interviene de manera oportuna, efectiva y reparadora ante hechos de violencia con los estudiantes? Sí. Bien se conocen los hechos, hoy día no hemos visto, pero si ustedes entran a la plataforma van a ver que hay tiempos, ¿no? 24 horas, 72 horas, 48 horas por cada tipo de violencia. Atender las situaciones de violencia de acuerdo a sus protocolos y normas vigentes, sí. Y también conocer la situación educativa de nuestros estudiantes agredidos, ¿no? Cómo está su calificación, su avance, y brindarles las facilidades para que tenga la continuidad, o se garantice la continuidad educativa. Bien, con esta reflexión, si ya no tenemos más tiempo, tenía un casito, pero si no, ese casito lo comparten, por favor, con los profesores, porque ahí ustedes van a aprender mucho de la práctica, ¿no? Cuando lleguen a sus escuelas, empiecen a ver qué caso y cómo se va siguiendo, cuál sería la ruta. Ahí les estoy enviando un modelito con el equipo de FETUR. Muchísimas gracias por su atención Ahí, y sus Berta, preguntas. disculpa antes de que te retires. Hay dos consultas sobre las amenazas mediante WhatsApp y tal vez si es Ya, víctima de violencia es pequeño. Ah, ya, perdón, a ver, del WhatsApp, en el chat está. voy a ver. Tenemos Rosa María, ¿no? Las amenazas mediante WhatsApp de un estudiante hacia otro. Ya, ahí, por ejemplo, estamos hablando de un tipo de violencia psicológica, ¿no? No lleva lesiones, pero sí genera un daño, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un trabajo bien fuerte desde la escuela, identificar el problema, ¿no? Y todavía hay una amenaza, ¿no? Amenaza. Espero atente a las consecuencias, te metes con la amenaza que hay una amenaza de por medio. Generalmente la violencia física empieza por una violencia psicológica. La amenaza es un tipo de violencia psicológica. Entonces ya esa es una alerta. Si el estudiante informa, reporta, nosotros tenemos que actuar para que no pase al siguiente tipo de violencia. A mí me ha pasado que he detectado estudiantes y por más que les he dicho al Comité de Gestión de Bienestar, no se activaron protocolos, y cuando estos estudiantes fueron agredidos con corte en la cara, recién tomaron interés. Entonces, no va a tardar mucho el tiempo en que ocurra un hecho de violencia. Si es que estas amenazas son constantes, entonces tenemos ahí una alerta, ¿no? Tal vez también es víctima de violencia desde pequeño, por supuesto. ¿No? Recordemos que la violencia proviene de ¿cómo le llaman? Una cultura de violencia.
el círculo de la violencia. Generalmente el agresor ha tenido en sus ¿no? años anteriores, en su niñez, episodios donde también ha sido agredido. ¿No? Y hay personas como estos asesinos en serie, ya yéndonos un poco más al extremo, o los niños sicarios, que esta semana hemos visto pues cómo ha muerto representante de la candidatura Uribe, ¿no? de Colombia. Recuerden que ahí, ¿quién ha sido el sicario? Un adolescente de 15 años, que ya está con condena. Entonces, hablamos de una cultura donde la violencia se ha normalizado, ¿no? Disparar a una persona por dinero o por placer, pero sobre todo cuando hay necesidades por dinero, es porque desde la infancia los van formando. Ya cuando llegan a los 15 años es como que tuviera 25 años. Y lo hace con tanta naturalidad y precisión porque los entrena. Entonces, entrenar a un estudiante en el uso de armas es un tipo de violencia. Un estudiante que en su niñez, un estudiante secundaria que en su niñez ha sido violentado, tocado, manoseado y encima golpeado, humillado, etcétera, es un estudiante que va a buscar venganza. Estos sicarios o asesinos en serie que son casos notorios, pues, ¿no? Sociales, han tenido un pasado muy duro. Si ustedes buscan así la bibliografía, han tenido un pasado muy, muy fuerte, ¿no? Que empezaron dañando a los insectos, por ejemplo. Empezaron arrancando hojas. El daño que ellos recibieron lo trasladaron a cosas que tenían a la mano y que eran de la vida, ¿no? Por ejemplo, a la mascota, empezaron a dañar a la mascota, o empezaron a ensañarse con las plantas, con los insectos, con las cucarachitas, y así. Ya cuando son más grandes, ya hacen cosas más elaboradas, ¿no? Más de acuerdo a su edad. Destrozan sus juguetes, los transforman, ¿no? Hacen unos híbridos ahí. Eso también es una alerta. Los profesores de inicial, tenemos el sector de juegos, ahí podemos visualizar también cómo juegan, se agarran sus partes, o violencia entre sus muñequitos, o le quitan la cabeza, le quitan la pierna, etcétera. También hay violencia, o niños que van contando hechos, ¿no? Hechos que ocurren en la casa, que es cuando pelean o cuando tienen pues relaciones sexuales, el niño está presente. ¿Qué pasa? Normalizan ciertas escenas y las traen a la escuela, y la escuela se convierte en un punto de detección de la vida de los chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí nos vamos enterando todos y cómo vive cada uno en el interior de su familia. Entonces, ¿tenemos nosotros una responsabilidad grande? Sí. ¿Tenemos que aprender cada día un poco más? Sí. Tenemos que ser muy observadores. Si yo como psicóloga les digo, la primera técnica que se debe trabajar y desarrollar siempre es la observación. Más allá de las pruebas psicológicas, psicométricas, la observación. Y una buena entrevista, y ya tenemos formatos, ¿no? La tutoría individual nos da formatos, entonces podemos nosotros ir mejorando este entrenamiento. Hoy día, por ejemplo, en la mañana estuve participando de un tema de lecturas, ¿no? Este tema de LEA que se está dando, y yo, bueno, soy psicóloga, pero estaba entre los especialistas, que son docentes, pedagogos. Ellos ven de otra manera cuando se le da un texto, pero cuando un psicólogo agarra un texto, lo primero que hace, bueno, yo les muestro aquí, por ejemplo, esta imagen, y de esta imagen nosotros podemos construir miles de cosas, ¿no? Que ves, y unos recuerdan cosas del pasado, cosas recientes, unos ven acá cosas bonitas, otros ven, no les gusta la figura, etcétera. Entonces, también el hecho de trabajar con cuentos, con imágenes, con historias cortas, incluso hay cuentos donde no hay textos, solamente hay imágenes, o sea, tenemos recursos a la mano, tenemos, simplemente hay que informarnos un poco mejor y saber cómo darle uso y usar pues nuestra creatividad, y creo que acá entre tantos docentes, la creatividad está garantizada y demás. Muchísimas gracias por la atención, Gracias. al equipo también y a los profesores que han estado esta noche acompañando. Sí. Berta, yo te quiero robar una última consulta.
Pasa que esto cuando mencionaste de los A ver. niños, cuando observan las acciones de los adultos, pero también en la adolescencia existe esta parte del descubrimiento de su cuerpo. Mm. Entonces, y a veces me han tocado colegas que me consultan, ¿no? Muy preocupados porque los adolescentes o los niños entre 10 11 ya están un poco interactuando con su cuerpo. Pero eso es parte a veces del descubrimiento también, no es tanto el... O sea, no es tanto o sea, sí puede haber un grado de exposición, pero es el descubrimiento de su cuerpo naturalmente del mismo adolescente que ya está por la transición de la pubertad e ingresando a la adolescencia. Y entonces, y luego obviamente ya cuando Exacto. pasan al siguiente año ya están más calmados, más relajados, pero que sí se necesita platicar de estos cambios hormonales porque las hormonas están, como siempre mencionamos, tan revueltas ahí. Entonces sí, o sea, al decirle a los maestros Ujú. que no se, pues decir, que no cunde el pánico porque es natural. Ahora, cuando, lo que yo sí te quiero consultar, ¿cuándo de repente ya deja de ser natural Ujú. A ver, en un hay adolescente, en la en el pubertad? tema del desarrollo de la sexualidad, en el tema del desarrollo de la sexualidad, ¿no? Es importante estar de cerca en etapas o en edades cruciales del estudiante, ¿no? Sí, cuando va a entrar al colegio 3 años, está saliendo de nuestro entorno, de su entorno primero social, que es la familia, para unirse a un entorno nuevo, que es la escuela. Entonces tenemos que estar pendiente en esas primeras semanas, ese primer mes, qué cosa va a aprender de otros niños. Y vamos orientando y vamos informando. Ser vigilantes, padres y maestros vigilantes. La otra etapa es cuando ellos terminan el inicial y pasan a la primaria, ¿no? Entre los 6, 7 años también genera pues todo un cambio, ¿no? Y cambia su cuerpo, ya no son los niños de 3 años, ya, no, ¿no? Ya son más grandecitos, incluso les diría que desde el inicial ya están hablando la novia de tal, Dios, mi novio es tal, o sea, ya existe en el verbo del niño la palabra novio, ¿no? Ya, e incluso ya hay un acercamiento, se sientan juntos, ¿no? Porque es mi novia. Y hay padres que celebran y refuerzan esas, digamos, esas posturas de los niños, ¿no? Muy jocosamente, como también hay padres que exponen a los niños con ropitas pegaditas, como si fueran unas adolescentes, pero son chiquitas de 5 añitos, ¿no? Con peinaditos, con maquillajes, apretadito, todo. Entonces, indirectamente nosotros estamos dando un mensaje que en mi niñita es una linda mujercita, o nuestro hijito es un excelente varoncito, pero esa es nuestra mirada de padres, pero no sabemos la mirada del agresor, ¿no? Que ya tiene todo un bagaje en el cerebro, ya tiene toda una connotación, ¿no? Y tiene una idea de y está en la búsqueda de justamente estos niños. Entonces ahí nosotros, entre los 6, 7 años, otra observación más. Otro periodo de donde debemos observar, justamente donde mencionaste, en la pubertad, entre los 9, 10, 11 años, también debemos estar atentos, porque ya vienen cambios, no solamente se habla del enamorado, sino hay conductas que te aproximan al enamoramiento, como por ejemplo los besos, los abrazos, las caricias, los regalos. Yo conozco padres de familia, he estado en la escuela de padres donde los padres manifiestan que le compran los regalos para el día de San Valentín porque ya su hijo ya tiene enamorada, y tiene 10 años. Entonces, ¿qué hacemos frente a esa realidad? Sería pues educar a los padres, ya no sería la escuela los niños, sería la escuela de los padres, ¿no? Sí, ¿Se sí, dan sí. cuenta? Por eso es que hasta el nombre lleva escuela de padres. Entonces, hay mucho por trabajar de los padres. Los padres, los docentes, cuando trabajo con los docentes, ellos se quejan mucho, no, que los padres no apoyan, ¿no? Pero es que ha habido desde un tiempo atrás una desvalorización del rol del docente. No sé desde dónde empieza la desvalorización, porque el padre no apoya, más bien el padre se queja, el padre Sí. no valora lo que el docente hace día a día, se está en el aula con 30, 40 niños, 25 niños, pero, y es el primero que lo acusa. ¿Pasó algo a su hijo? No, que el profesor no se dio cuenta. No, a él le pagan por enseñar a mi hijo, ¿no? Y quieren que le haga todo, de niñera, de instructor, de hacer todo, un combo es el docente. Entonces, ¿en qué momento hemos perdido ese valor frente a los padres de familia? Yo siempre les indico, cuando trabajo con docentes así en grupos pequeños, ¿no? Hablamos un poco más de la realidad del colegio, me acerco un poco más a ellos y les digo, recobremos nuevamente esa confianza en nuestros padres, porque ellos son nuestros aliados. O sea, un niño que viene de secundaria ya viene formado, maestros, ya viene formado, ya el trabajo es un poco más intenso.
y horas no hay para trabajarla. Entonces tenemos que, nuestros ejercicios de matemática tienen que tener ejemplos del hecho social, nuestras lecturas de comunicación tienen que tener ejemplos de un hecho que está ocurriendo en el aula, o sea, tenemos que trabajarlo así. El recreo, el docente quiere comer algo, no, pero tiene que conversar con sus estudiantes, ¿se dan cuenta? Entonces el trabajo es mucho más. Otra etapa donde debemos también estar atentos frente a estos cambios de la sexualidad, ya es pues entre tercero, cuarto, quinto, donde ya hay el acercamiento del estudiante con el conocimiento de su cuerpo y el cuerpo del otro. Entonces ya en el baño se van tomando selfies, ojo, las chicas se van tomando selfies, van publicando, y eso también es un arma de doble filo, el TikTok es un arma de doble filo. Entonces ahí, por ejemplo, hay que trabajar bastante con los padres de familia, el hecho de que no se exponga mucho al estudiante, porque todavía su hijo, si lo quiere, no lo exponga, cuídelo. O sea, hay que trabajar así, y bien lo que tú dices, porque el desarrollo y la naturaleza del cuerpo humano y la naturaleza de nuestras emociones acompaña al desarrollo evolutivo y del aprendizaje. No es separado, o sea, no es que ya aprendió a multiplicar, a sumar, a sacar la raíz cuadrada, pero ¿y su sexualidad? Está creciendo. O sea, está un niño autista, está un niño con retardo, ¿evoluciona sexualmente o no? Evoluciona, su cuerpo crece, sus miembros crecen, deseos tiene. Entonces, no nos seguimos y digamos, ¿no? Y ahora con el tema de la educación diversa, educación inclusiva, entonces tenemos que manejar justamente más, porque estos niños, a veces en el inconsciente, hacen conductas, como les mencioné, ¿no? Se van sobando, van agarrando su manito, se va a caer al baño, va queriendo besar a una niña, otra niña, y ¿por qué no? A otros niños, o sea, vemos cositas, ¿no? En el aula, por eso les decía que la técnica más antigua, más efectiva es nuestra observación. Claro. Gracias. Sí, y coincido contigo, porque en escuela de padres, por ejemplo, lo único que le recalco al padre es cómo yo, o sea, cómo yo adulto me llegué a enamorar, a qué edad empezó esta ilusión y cómo lo he manejado, porque eso a veces lo ocultan de sus hijos. Es como decir, no, yo era bueno en matemáticas, o sea, si en matemáticas eres bueno, ok, apóyale en su examen. No, es que yo ya no me acuerdo. No, es que hay un doble discurso que a veces los padres quieren empoderarse, pero lamentablemente no lo pueden demostrar. Pero cuando tú les invitas y descubren que hay ahí falencias, hay ahí cosas que también ellos tienen que observar, ahí es donde viene el reto también para ellos. Y se les invita justamente, háblalo con tu hijo. Así como tú te enamoraste, dile a los 14 años, tuve mi primera ilusión, mi primer amor, como tú lo viste o lo ves en ese momento. Entonces, eso es lo que hay que trabajar con los padres, y hay bastante que trabajar. Más bien, Berta, y sobre todo gracias. Hay que trabajar desde las emociones, es decir, sí. De nada, a ustedes, les decía que hay que trabajar desde las emociones. Exacto. Ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave. Sí. Y ahí hasta hay una película, ¿no? Intensamente, donde se ve todas las... Miren, hasta eso está a nuestro favor, maestros. Sí, justamente bueno, ahí también voy a charlar ahí de ello. Trabajarlo. Bien, gracias Efectiva, gracias al equipo que bueno, ha puesto la confianza en mí. Cuando gusten nuevamente estaré apoyándolos, acompañándolos en cada etapa formativa que ustedes deseen. Gracias a todos. Gracias maestra Berta, por esta información. Muchísimas gracias. Sí, bueno.